Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Televisión América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y pronto en FM. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y a nuestro lado, como siempre, tenemos a nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Rogando. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos nuestros queridos multimedianos, al pueblo en general. Aquí en los temas previos yo quisiera comentar 3 puntos. Primero, la aprobación de la ley de electricidad. Eso después de tanto tiempo ahí en el Congreso, debió haber sido simplemente desestimada. O sea, una legislación que le pusieron tantos parchos que ya no se entendía por dónde había comenzado y desde luego mucho menos a dónde había llegado. Yo tengo varias versiones de ese proceso en las distintas instancias en que fue desarrollándose y puedo dar testimonio de eso. Desde el nombre, en una ocasión se llamó Ley de Energía y en otra Ley de Electricidad, y resulta ser que el enfoque tiene mucho que ver con el nombre de la legislación. Entonces, de verdad que los parchos que yo vi en las distintas versiones que me llegaron a mis manos por distintas vías también, no daba pie a que eso saliera en la forma en que el país lo necesita. Además, es muy difícil que ese Congreso le dé a este país la legislación que necesita en nada. Y como prueba al canto, el propio presidente del Senado dice que la ley que acaban de aprobar es inconstitucional. Yo he explicado más de una oportunidad que no solamente hay un problema de material humano ahí en el Congreso, sino también de organización. Material humano porque tenemos que refutar aquello que vino a sostener aquí Nelson Marmolejo, de que no se necesita tener ninguna calificación especial para ir al Congreso. ¿Por qué? Porque el talento, los conocimientos, eso se puede adquirir pagándole a un asesor. Alquilando servicios. Entonces, en primer lugar, eso no puede ser así. Pero en segundo lugar, el procedimiento interno de cada una de esas entidades tiene que ser necesariamente sometido a un proceso lógico. Es decir, ¿cómo se entiende que haya un proyecto de ley que venga, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y que por una falla del consultor jurídico, como ha sucedido, se vaya a algo que no está de acuerdo con la ley o con la Constitución al Congreso Nacional? Entonces, ¿qué debería hacer la organización interna? Primero, se le da formal recibo, pero se debe pasar inmediatamente al estudio de un equipo de muy alto nivel de juristas al servicio del Congreso para examinar si el proyecto que llega es constitucional o no, porque no tiene ningún asidero. No es posible entender cómo es posible que se apodere en ninguna de las cámaras de algo que es inconstitucional y que se pase además horas debatiendo algo que es inconstitucional. Entonces es un asunto de organización. Pero ¿qué pasa? Que no se le puede pedir pegas al olmo. Y a esos legisladores que están ahí no se les puede pedir que se organicen de una manera tal que puedan producir una legislación, un instrumento jurídico que no esté viciado, porque no tienen la capacidad para eso. Y porque es verdad que hay legisladores que a dura pena pueden poner su nombre, porque son analfabetos integrales.
y están ahí por mérito político, porque trabajaron para las aspiraciones de fulano de tal dentro del partido tal o más cual y llegaron ahí a diputado, no voy a decir que también a senador, pero a diputado seguro que los hay. Entonces definitivamente el país no puede ser bien servido sobre esa base. Ahora tenemos una ley de electricidad. Esa ley de electricidad viene a ser promulgada en el momento más inoportuno, cuando tenemos una crisis eléctrica en el país, que esa ley no lo va a resolver. Y muy probablemente, y escuchen que se lo estoy diciendo hoy, lo vaya a agravar. ¿Por qué? Porque recuerden que en el medio de las enmiendas que se le estaban haciendo, el Poder Ejecutivo envió unas modificaciones para acomodar la ley a los intereses de esa gente que está ahí. Entonces díganme ustedes si es posible que el interés general de todos nosotros esté subordinado al interés particular de 4 o 5 extranjeros que no han invertido nada en este país para tener el derecho de estar sentados ahí manejando el sistema eléctrico nacional y mucho menos actuando en la forma compulsiva en que lo están haciendo frente a los ciudadanos dominicanos para exigir el pago de una energía deficiente, excesivamente cara y definitivamente también nada equitativo en términos de lo que es el costo de la energía en cualquier parte del mundo. Entonces, con eso como telón de fondo, ahora el Senado acaba de convertir en ley y con un potencial escenario de protesta con los apagones a nivel nacional que se están produciendo, a pesar del decreto disparatoso que le hicieron firmar al presidente de la República, prohibiendo los apagones financieros a la distribuidora. Digo, y dejando fuera entonces a la generadora. Pero la causa eficiente de un apagón puede perfectamente comenzar, y casi siempre comienza, en el lado de la generación. Y ellos pueden apagarlo porque no le están pagando, y eso es un apagón financiero, pero ellos pueden decir que tienen una avería. Entonces, eso son cosas que no se pueden hacer como se han venido haciendo. Y el país está cansado. En el ámbito del clima social ya veremos las últimas informaciones de las revueltas en sectores populares de la ciudad capital. Pero la clase media que no sale a la calle a tirar piedras ni a protestar de manera violenta contra todos estos abusos está de acuerdo con la protesta, señor presidente. Porque esa gente está hablando por el ánimo que sentimos todos los que estamos siendo atropellados por esta situación que su gobierno ha manejado muy mal, porque comenzó encubriendo todo lo mal que hizo el gobierno que se fue y porque han seguido haciendo lo mismo que hizo el gobierno anterior, y porque todo lo que nosotros escuchamos en la campaña decir que estaba mal, ahora resulta que está refrendado con una extensión del plazo de los contratos a 40 años, señor presidente. Entonces así no podemos. Ya he dicho que hay una situación difícil, que el gobierno tiene que tener perspicacia política para darse cuenta hasta dónde la población puede resistir antes de provocar un estallido. Y ahora resulta que hay una serie de proyectos de desalojo masivo, pero tienen un nombre muy bonito: saneamiento. Vamos a hacer renovación urbana. Y ahí lo que hay en todas las versiones de cada una de esas distintas ideas, propuestas, o acuerdos firmados ya a nivel de acuerdos firmados con entidades internacionales o empresas extranjeras, lo que hay son desalojos masivos. Y yo les digo que la primera presencia que se produzca para hacer un desalojo masivo en un barrio de eso va a crear un estallido. Ojalá me escuchen. Para apuntalar esto que estoy diciendo, quiero citar lo que está pasando nada menos que en Génova, Italia. ¿Ustedes saben por qué? Esto no ha llegado todavía a los periódicos, pero yo lo estaba viendo por televisión. Resulta que está anunciada una reunión de los G8. G8 son los 8 gobiernos
de los países cuyas economías gobiernan el mundo. Son G7 en realidad. El 8 es Rusia, que está agregada ahí porque no se puede ignorar el peso específico que en términos estratégicos en el balance mundial representa Rusia, la antigua Unión Soviética. Entonces está asimilada Rusia a el grupo y es el número 8. Pero en realidad son G7, son las potencias económicas del mundo. Bueno, pues esa gente tiene anunciada una reunión en Génova. Yo quisiera que ustedes vieran en las pantallas de televisión lo que están haciendo para enfrentar lo que ellos saben que viene, que es un ejército de protesta, de gente que va a protestar allí. Y ese no es en el país más pacífico Y están, del mundo. óyeme lo que están haciendo, están cerrando calles, porque en la parte que es antigua de la ciudad, le llaman la zona roja, donde está el palacio, donde va a ser la sede de la reunión. Y son calles estrechas. Bueno, están poniendo como grandes portones metálicos que van de paramento a paramento de pared, de un lado a otro de la calle, cerrando calles completas con portones que abren y cierran para dejar pasar a personas que son fiscalizadas de quién entra y quién sale. Desde ahora. Porque están esperando la revuelta que se va a producir con la presencia de la gente que ha estado deformando la economía del mundo, creando pobreza en todas partes, desempleo en todas partes, para ellos acumular más riqueza. Y ya los pueblos del mundo lo están sintiendo. Primero lo sentían, pero no sabían por qué. Ahora ya saben a quién atribuírselo. Y por eso cada vez que se anuncia una reunión, sea de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del G7 o de lo que sea, ahí está la gente protestando. Y cada vez son más. Como dice Willy Pac con relación a esta emisora y a su programa. Cada vez somos más. Y bueno, eso no se veía hace 10 años ni 15 años. Ah, no, estábamos muy solos en aquella época, protestando contra esta iniquidad de la globalización neoliberal. Y por último debo darle otra noticia que es buena dentro de lo que significa. Petróleo, el precio del petróleo sigue a la baja en los Estados Unidos. Eso está en el listín diario de hoy, que dice que el petróleo, ustedes recuerdan que ayer di unos datos sobre el precio del petróleo, pero hoy aparece otra información diciendo que sigue más hacia abajo, lo cual es bueno para la economía de nuestros países. Dice, el barril de petróleo bajó 49 centavos de dólar y se colocó en 25.57. Ese es en el mercado de materias primas de Nueva York. Dice, debido a las previsiones de una caída apenas leve de las existencias de crudo en los Estados Unidos. Y por ahí sigue, estos son los especuladores, estos son la gente que juega en la bolsa de valores. Y no hay manera de que el precio del petróleo, ni siquiera donde están los especuladores, suba. De modo que no nos sigan con la cantaleta de que ahora tenemos que hacer tal cosa porque el petróleo, y nosotros no somos un país productor de petróleo y somos importador neto de petróleo. Eso lo sabemos. El asunto es que por ahí no es que está la cosa. Y de todos modos, vamos a comentar otra vez sobre estos asuntos porque son de importancia primordial para nuestra condición y calidad de vida. Todo lo que está pasando por allá afuera viene como una oleada a golpear las costillas de los dominicanos. Sí, y la ley de energía volverá de nuevo a nuestra temática. Seguirá. Y vamos a volver sobre eso. Sobre eso todo. Vamos a leer los otros titulares de ayer tarde y de hoy, miércoles 18 de julio. El ámbito de política nacional tiene un solo titular y dice: PRD y gobierno descalifican a Fernández. Se refieren a Leonel Fernández para criticarles. Bueno, eso está muy bien. Yo creo que Fernández no tiene ningún derecho a criticar a lo que está haciendo este gobierno, en primer lugar, porque este gobierno está haciendo lo que él estaba haciendo. Es decir, lo que el pueblo le critica a este gobierno refrendando, que haya seguido haciendo lo que hizo antes Fernández, y por tanto Fernández no tiene ninguna calidad moral para venir ahora a criticarle a este gobierno lo que está haciendo. Definitivamente que no. Y al ámbito
el clima social, dice el Listín Diario, 5 heridos durante protestas en Capotillo. Resurgieron las protestas en Capotillo. El Diario Libre indica 3 días sin luz ni agua levantan a Capotillo. Ese es un buen mucha titular. Porque el primero no dice gran cosa. 5 heridos durante protestas en Capotillo. Bueno, ahí están esos, desorden. esta gente que siempre no pierden oportunidad. Pero el otro titular te dice a ti, 3 días sin luz ni agua levantan a Capotillo. Yo quiero que ustedes me digan, ¿quién puede resistir estar 3 días sin luz ni agua? Y van entonces a quedarse tan campana. Yo creo que se levantaría hasta el convento de dominicos si hubieran monjes ahí. No, yo quisiera que le corten la luz al palacio por falta de pago, a ver si acabamos de definir esto. El periódico El Expreso. Expreso indica que disturbios en Capotillo. A la vez, otro titular dice, Bello Rosa propone al presidente el desarme de la población civil. Bueno, yo quisiera saber cuál sería la metodología aplicada. No, él en el interior de la noticia dice que se quiten todas las armas dadas con el formulario 25. Bueno. Ahí eso va en la dirección correcta, sí, por lo que habíamos comentado ayer. Ahí se han dado miles de permisos de armas por el simple hecho de que están armando a sus simpatizantes políticos. ¿Con qué finalidad? Porque no es para resguardar el orden. El dichoso formulario 25, esa es una práctica heredada ya de donde todos sabemos. Yo creo que debe descontinuarse totalmente. Permiso de armas. ¿Quién tiene derecho a tener armas? La ley especifica exactamente quiénes sí, quiénes no. Ese es mi punto de vista. Déjame muy particular. decirte, yo no lo comparto. Lo que pasa es que todo en la vida, cuando usted abusa de las cosas, se daña. El formulario 25 es un mecanismo de excepción. Claro. Porque toda regla tiene su excepción. Y entonces para poder subsanar las situaciones de omisión que tiene la legislación, porque la tiene, entonces se usaba como una cuestión excepcional el formulario 25. Pero ahora resulta que eso está siendo utilizado para armar a miles de personas. ¿Y con qué motivo? No, porque estos son los simpatizantes míos, ¿verdad? O los militones míos, para la finalidad que sea. Y entonces ahí se ha distorsionado, se ha desvirtuado totalmente lo que supondría ser ese formulario 25. Sí, pero también unos funcionarios de baja categoría, por ejemplo, y que unos ayudantes civiles, unos inspectores de qué sé yo qué cosa, entonces le otorgan una pistola del formulario 25. A eso es que me refiero, que la ley debería aplicar mayores restricciones, ser más específico en ese sentido. Es que a la gente ya no quiere que le den pistola, quieren ametralleta. ¿Tú no viste el ingenierito ese que cayó preso por el asunto de una carretera por allá por la frontera? Sí. Su nombre se me escapa. Pero lo detuvieron en una oportunidad en su vehículo y encontraron armas de todos los calibres, y no que encontraron una pistola. Había varias pistolas, había ametralladoras, había metralletas, había de todo. Ese señor, automáticas y semiautomáticas. y entonces pero él está preso por otra cosa. Todavía no se le ha llamado a preguntarle qué hacía con todas esas armas y de dónde las obtuvo, ¿verdad? Sí. Esas son las cosas. Entonces en el Nacional, el epígrafe que nos acompaña hasta hoy en la mañana es: buscan evitar conviertan a la República Dominicana en otra Colombia. Bueno, esa medida de Bello Rosa va en esa dirección en cierto aspecto. No, yo le quiero hacer un comentario. Están viendo la fiebre en la sábana, porque están diciendo que la violencia armada es Colombia. Así es. No, Colombia son todos esos edificios multipisos que se están haciendo en este país, que están proliferando como hongos por todas partes y que están indicando el lavado de dinero del narco que se está produciendo en este país. Eso no es Colombia. Eso es Colombia. Y eso trae esto otro. Porque una cosa y la otra van juntas. O van a decir que el dinero del narco va a andar solo. No, tiene mucha compañía. La gente del narco va a estar detrás de su dinero chequeando. Entonces, darle la bienvenida a todo ese dinero, que es darle la bienvenida a los mafiosos, a los dueños de la droga en este país. Entonces de primera intención parece como que esa es una declaración muy positiva,
porque está hablando del problema de la violencia, pero se está quedando en la sábana y la fiebre no está en la sábana. La razón de la violencia. La razón de la violencia es la presencia de esos factores de la corrupción internacional de conducta que significa el narcotráfico, porque estamos hablando de los Estados Unidos de América, que es el país, el mercado consumidor de toda la droga del mundo, los Estados Unidos. De modo que imagínense el grado de degradación, valga la redundancia, de la conducta de los Estados Unidos, el ciudadano en los Estados Unidos, que significa ser el país consumidor por excelencia, el mercado de consumo de toda la droga que se produce en el mundo. O sea, el destino, no es que no se consuma droga en otros países, se consume en todas partes del mundo. Pero a donde apunta todo el mundo con su producción es hacia los Estados Unidos. Dale, Turquía. Y el que quiera entender un poquito lo que está resultando ser esto, que se vea la película Tráfico, que es una película derrotista. Eso es una confesión casi de derrota, esa película. Pero hay que seguir luchando. Yo le doy la bienvenida a las declaraciones que dio el secretario de Estado, Colin Powell, hace ya varias semanas atrás, cuando admitió por primera vez que para enfrentar ese flagelo de la droga había que enfrentarlo en su sociedad, en el consumo de los norteamericanos. Así es. Por primera vez alguien lo admite en ese nivel. Y no ha vuelto a reiterar esas declaraciones, pero por lo menos la admitió, aunque fuese una sola vez. Es un reconocimiento ya. En última hora con respecto a ese mismo ámbito, el clima social, dice, Gualey estaba tranquilo hoy tras líos de anoche. O sea, primero fue Gualey y después vino Capotillo. Y esperemos el otro. Bueno. Corrupción. El procurador general en el Siglo lanza las siguientes declaraciones. Don Vigilio Bello Rosa dice, lucha contra la corrupción aún no termina, ni puede terminar nunca, hay que mantenerla permanentemente. No, el problema es que no ha comenzado. Exactamente, ahí va yo. Amigo Bello Rosa, cuando usted comience la lucha contra la corrupción, que no se la han permitido comenzar, porque usted sabe muy bien de qué estamos hablando, o si no, ¿cómo se explica la libertad que ordenó el fiscal del distrito de la gente que usted ordenó detener, verdad? Entonces, ahí es que estamos trancados, porque es que la lucha no ha comenzado. Después que la comencemos, entonces ya veremos si la llevamos a buen término. Claro. Bien, con respecto a la temática de Haití, el periódico Nacional nos trae, denuncian que siguen las amenazas contra el padre Ricuá. Bueno, yo quise traer esta información porque me preocupó. Primero, el hecho de que al padre Ricuá lo estén amenazando. Hay gente que entonces inmediatamente lo relaciona con quienes hemos pedido que lo saquen del país por ser un extranjero entrometido en asuntos que son potestativos de los dominicanos, de acuerdo a como dice la ley dominicana. No estamos inventando absolutamente nada, sino reclamando que se cumpla la ley. Ni siquiera estamos pidiendo que le caiga encima lo que dice el Código Penal por la falta que él ha cometido de siendo extranjero, haberse ido a Costa Rica a despotricar contra la República Dominicana. Pero hemos dicho también que él no está solo ahí, que él realmente es él y la unidad de la iglesia a la que él pertenece, que se llama la Pastoral Haitiana, que hemos ido donde el señor Nuncio que se fue y le dijimos que esa pastoral tienen que sacarla del país. Porque si esa pastoral es haitiana, ¿qué hace en la República Dominicana? Tiene que estar en Haití. Así debe ser, ¿no? Bueno, pero ahora sale esta información. Ya hace varias semanas se había dicho que hubo un intento contra él y hubo un individuo que entró amenazante a un lugar a donde él estaba y todo eso se denunció. Pero en aquella oportunidad, el mismo padre Ricuá señaló que eran haitianos que estaban contra él, no dominicanos. ¿Por qué? Porque hay este tráfico de ilegales
que el canciller dominicano ha denunciado que existe con propiedad, porque es verdad que existe. ¿Por qué? Porque hay muchísimas actividades económicas del país que están usando esa mano de obra ilegal. Entonces traen a gente para usarla, sobre todo en la construcción y en actividades agrícolas, etcétera. Pero es que ese tráfico tiene dos partes, es una moneda con dos caras, la otra cara es haitiana. Y parece que el lado haitiano del tráfico que ha estado denunciando el padre Ricuá, le fue a tomar cuenta al padre Ricuá. Y así salió aquella vez por boca de él mismo, pero oigan cómo dice ahora aquí esta versión, que fue lo que me preocupó. El Programa Defensor de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, eso es un organismo que está dependiendo de una organización internacional, pero que tiene sede fundamentalmente en los Estados Unidos. Dice que el 14 de abril un hombre armado no identificado, que dijo ser miembro del ejército, entró con un cuchillo en la casa de Ricuá y amenazó con matarlo. Eso no es verdad. Están distorsionando la información primera que salió precisamente en este periódico, El Nacional, sobre ese asunto. Y fue un haitiano el que trató de agredir al padre Ricuá. Y ahora quieren pegarle eso a un miembro del ejército. Ahora yo me lavo las manos. Si resulta ser que ese haitiano, que dijo el padre Ricuá que era haitiano, que trató de agredir era miembro del ejército dominicano. Bueno, ahí ya se complica. Entonces, no, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo el testimonio de un amigo, ex general, que me dijo, yo estaba pasando por la carretera internacional y en el trayecto me encontré con 3 guardias dominicanos que iban caminando obviamente hacia su puesto de guardia, de un lado hacia otro. Y entonces me detuve para llevarlos. Dice, de los 3, uno era haitiano. Y este amigo, ex general de la policía, que se crió en San Pedro de Macorís y que allá aprendió a hablar creol con los braceros haitianos de los ingenios, le habló en creol al que él sospechaba que era haitiano y él le contestó en creol. Quiere decir que ese testimonio, que lo tengo desde hace ya unos 3 años atrás, me dijo de 3 que iban, uno era haitiano y era un guardia dominicano. Por eso, cuando Yeje Arismendi denunció que había guardias haitianos empleados en los servicios de seguridad y lo criticó como un absurdo, yo le dije, sí, pero revise la Policía Nacional y las mismas nóminas del ejército, porque yo tengo ese testimonio y se lo puedo dar. Si les interesa, que me llamen, que con mucho gusto yo le voy a decir, llamen al general fulano de tal, que le va a decir en qué fecha y todos los datos precisos en que él produjo ese testimonio que me dio él a mí, porque es así. Además tengo otro. Yo encontré a un médico haciendo diligencias en el banco y conversando, él se identificó, me dijo, ¿usted es fulano de tal? Pues yo soy prensejo de tal, soy médico. Quería darle esta información. Me dijo que un compañero de él, también médico, que sale en la mañana a hacer ejercicio por determinadas rutas residenciales, se entiende. Me dijo que pasó frente a la casa de un funcionario del gobierno que pasó, no de este gobierno, sino del gobierno de Leonel Fernández. Y que la custodia militar que estaba en la puerta estaba hablando en creol. Y él, alarmado, entonces vino a darme la información. Primero se la dio a su amigo y ese amigo fue, desde que me reconoció, vino a decirme, mire, tengo que darle esta información. Y eso que yo que escuché de este señor, pues coincide totalmente con el testimonio que me dio el otro amigo, ex general, sobre lo que estaba pasando con esa Guardia Nacional o Ejército Nacional Dominicano en la frontera. Tenemos que hacer un paréntesis para atender nuestros compromisos comerciales y volvemos con este tema y otros temas.
volviendo al tema anterior, Leopoldo, a mí se me ocurrió que tú has relatado dos buenas muestras, dos ejemplos que vienen a ilustrar con mucha fuerza la situación que cada día va en deterioro de este proceso ya reconocido por todo el mundo, pero más puesto en evidencia por tus observaciones y de nuestras observaciones de la Unión Nacionalista, para llevarle al pueblo dominicano que esta situación se está agravando, se está descomponiendo continua y permanentemente. Estos dos botones que ha puesto el arquitecto Espaillat Anita son determinantes y pueden dar a ustedes que el traje que se está armando para ponérselo a la República Dominicana está muy avanzado. No, y como tú decías fuera de cámara, se nos pretende llevar a un enfrentamiento que se va a producir. Ya lo vimos en Santiago, ustedes lo vieron, ¿no? Un haitiano mató a un dominicano y los dominicanos comenzaron a buscar a los haitianos donde estuvieran y los sacaron a palos y poco a poco los linchan. Sí. Eso se va a producir a escala nacional por el camino que vamos. Y entonces cuando tengamos un desorden nacional, se nos va a meter una intervención militar norteamericana en este país. Que su propósito va a ser no detener el conflicto, sino obligarnos a los dominicanos a aceptar como hecho consumado la fusión. Porque eso es el asunto. Los haitianos han estado toda la vida de las dos naciones pendientes de apoderarse de la parte este, pero eso dejó de ser un proyecto haitiano hace ya varios años atrás para convertirse en un proyecto del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, cada vez que se produce un movimiento de estos medios raros, uno sabe que en cualquier momento se puede producir una intervención militar. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque la soberanía de la República Dominicana es lo único que nos preserva a nosotros de ese designio que nos tienen trazado hace años en Cancillería, no solamente en la norteamericana, sino en la francesa y en la canadiense. ¿Para qué? Para quitarse de arriba el problema haitiano. Y además para poder entrar a saco allá, porque Haití es el país más pobre de América y probablemente uno de los más pobres del mundo. Pero tiene mucha riqueza en su subsuelo. Acuérdense que les he informado que hay una mina de oro que está en la frontera a la altura de Restauración, que la mitad está en territorio dominicano y la mitad está en territorio haitiano. Nosotros, que somos República Dominicana, estamos más avanzados en la conciencia de lo que es nuestro. No hemos sabido cuidar esa riqueza que está ahí, de la cual tenemos poquísima información. Poquísima información. ¿Ustedes se imaginan quién está cuidando los intereses haitianos con relación a esa riqueza del lado haitiano? Eso es. Y hay muchos otros recursos mineros de gran riqueza en el subsuelo haitiano, con todo y lo depredado que está ese país. Pero hay unos capitales de una voracidad inimaginable que andan detrás de la riqueza del lado haitiano y también de la riqueza que está del lado dominicano. Con premeditación, y entonces alevosía. le molestamos, allá le molestan los haitianos y aquí le molestamos nosotros los dominicanos. Entonces la jugada es sacar a todos los haitianos de allá, mandarlos para acá para sacar a todos los dominicanos de aquí y mandarlos para afuera. De esa manera los haitianos movidos para acá no van a cuidar a los dominicanos y nosotros ya en el exterior, emigrados, no nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo con nuestro territorio. Entonces, para que no crean que nos están engañando, le estamos diciendo esto y también se lo estamos diciendo al pueblo dominicano, para ver si reaccionamos. Bien. Continuando entonces con nuestra agenda, vamos a entrar al ámbito de la economía nacional. Y denuncia el periódico El Siglo con el siguiente titular: los bonos soberanos serán aplazados. Bueno, ayer le dimos las gracias a las Fuerzas Armadas por resolvernos ese problema, porque esa requisa que se hizo a nivel nacional espantó a los bonos soberanos, sabe Dios, dice ahí hasta septiembre, dice otro de los periódicos. Yo dudo que tengamos bonos soberanos,
tenemos que agradecer eso, a esa requisa que se hizo a nivel nacional por las Fuerzas Armadas. Bien. Que ese aplazamiento se haga por tiempo indefinido, ¿verdad? No, porque que tú puedes emitir los bonos Sí, y si pero nadie no te lo tienen acogida, y si nadie te lo ¿para qué compra. sirven los bonos? Y si nadie te lo compra. Exactamente. O te lo compran a muy altos intereses que no conviene al interés nacional y entonces ya no es un negocio y los bonos dejan de venderse. Punto. Bien, entonces... O te lo compran a una porción muy baja de su valor nominal. Ujú. Con lo cual tú estás haciendo un negocio malísimo porque te estás comprometiendo a pagar un capital Depreciado, ¿no? del cual tú solamente has captado una porción inferior y además pagar un interés alto, Alto, por el valor nominal de ese bono. No por el que pagaste. Ajá. No por el que No por el que recibiste. por el que recibiste, mejor dicho. Bien, la banca nacional tiene excedentes. Ajá, y Eso no es va a bueno. tener excedente con una economía paralizada, Bueno, eso es. porque eso es lo que hay. ¿A quién le ofrece? ¿Y quién Tenemos la oferta dinero? economía paralizada, como está la economía del mundo, pero nosotros nos encargamos de la parte dominicana y hemos paralizado la economía dominicana. Esto no es que se está reduciendo el ritmo económico, no, le dieron un frenazo a la economía dominicana. Con las medidas que Y tomaron. entonces, como es natural, ahora los bancos, y parte del frenazo son las altas tasas de interés, Sí. que impiden que ninguna persona o una pequeña empresa pueda utilizar recursos de la banca. Sí, acceso a los créditos, ese es el freno esencial. El Pero incentivo- aparte de esa situación de parálisis y todo eso, inician las obras de Panam. ¿Verdad? Panam, llegó Panam. Sí. Bueno, Panam Para se el ha año iniciado. 2003, ¿no? Sí, con una operación financiera muy exitosa para opinión de los interesados, pero muy perjudicial para la opinión nuestra y para el pueblo dominicano, creemos nosotros. Agilicemos la lista, la leída de esto Bien, para ver si le economía damos más nacional. chance a los... En el ámbito de la economía nacional tenemos en el periódico hoy que dice que baja la producción industrial de los Estados Unidos. Sí, hay una depresión allá prácticamente. El Listín Diario dice el precio del petróleo sigue a la baja en Estados Unidos. Bueno, yo puse los dos juntos, que ya había comentado el precio del petróleo, sencillamente para corroborar, ahí está, si baja la producción industrial, pues lógicamente están usando menos petróleo y entonces tiene que bajar el precio del petróleo. Baja la demanda. Entonces entramos al punto subsiguiente, que es la capital de este país, que se llama Santo Domingo. Dice el Diario Libre que Johnny Ventura dice que iniciará obras en Los Praditos. Ayer decía Ese otro desalojo, pues, como decía el refrán español, ¿no? Como si fuéramos pocos para ir a la abuela. Parió a la abuela. Sí, entonces el gobierno está inventándose unos desalojos ahí en la ribera del río Sama y Johnny Ventura quiere hacer un desalojo en Los Praditos, ¿verdad? Para que se complete. Para que se complete bien la revuelta inducida. El periódico El Nacional nos trae el siguiente epígrafe. Incautan en elevados camiones y motores. Me alegro. Deberían no devolvérselo nunca, porque ellos saben que no se puede circular, que está prohibido por ahí circular. Esos camiones han traído grandes accidentes. Bien, en periódico Última Hora dice, guerra a la impunidad. AMET decide tomar el control de tránsito vehicular que viene a O sea, algo que nunca debió haber perdido. Claro. Porque lo que teníamos era aquí un caos, una anarquía. Exactamente. Bien, plan de obras. En el plan de obras dice que el siglo, gobierno terminará hospitales en la zona oeste de la capital. Ese es un compromiso que acaba de hacer en una reunión que tuvo, en que participó también el señor que ocupa el cargo de síndico, pero que no lo desempeña porque él no sabe de qué se trata, ¿no? El señor Ventura. Y ahí hablaron de lo de los Praditos y el gobierno dijo, yo voy a terminar, por lo que el presidente, voy a terminar el hospital del oeste. Tal. Vamos a ver, hay un hospital terminado y vacío. Y vacío. Bueno. Energía eléctrica. Sobre esta temática, el periódico El Expreso tiene el siguiente titular. Podrían suspenderle la próxima semana el servicio de energía a las instituciones del gobierno porque no pagan. En el Nacional dice 14 plantas están fuera de servicio, las pusieron.
El Última Hora, persiste crisis energética por salida de plantas. Y AES, eso se refiere al este, a la distribuidora del este, cobra por las buenas al gobierno, cuando le vaya por las malas. Todos saben. No, porque ellos niegan que le dieron un ultimátum, pero le apagaron el sector. ¿Verdad? Sí. Sobre el ámbito internacional tenemos un titular en el periódico El Nacional que nos trae: se pierden 6 millones de votos en las elecciones de los Estados Unidos. Se refirió a las elecciones pasadas últimas en que salió electo el presidente. Ustedes recuerdan que nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo es posible que en una nación de 280 millones de habitantes las elecciones se ganen de que por 500 votos? Es una cosa absurda. Absurda. El sistema electoral. Pero ya sabemos que se perdieron 6 millones de votos en todo el territorio de los Estados Unidos. Ahora entendemos por qué se ganó con 500 votos. Vamos a darle paso entonces a las llamadas de los amigos televidentes y radio oyentes. Adelante. Cabina. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Con el señor Leopoldo. Sí. Señor Leopoldo, yo con el perdón y el respeto que usted merece, yo quiero hacerle una pregunta que le he hecho en varias oportunidades, pero nadie me la contesta. No sé si es que la hago mal. Yo le pregunté en estos días programa a Willy Pay y me dijo que qué era eso. Yo le pregunté que qué era la democracia, pues yo soy un anciano y yo nací en el año 1916. Entonces yo conocí a un señor, yo no, mi papá, y lo llamo porque era apellido Nanita, era muy amigo de mi papá, Abelardo Nanita. Entonces yo digo, cuidado si son amigos de familia ese señor. Sí, ese es mi tío. Ah, pero oye, era muy amigo de mi papá. Y ellos eran, Abelardo era, como que dice Trujillito, y mi papá era ante Trujillito, pero eran muy amigos. Nunca tuvieron dificultad. Mi papá era del campo, y mi papá venía donde era aquí, vivía creo que era en Gacue, y mi papá lo visitaba, muy buenos amigos. Entonces yo le pregunté a Willy P. Willy P, yo nací en el 16, ¿qué es lo que es democracia? Porque yo tengo 11 hijos y quiero decirle algo. Y me dijo que qué era lo que yo le preguntaba. Entonces yo no sé, la democracia, ¿qué es, señor Abelardo, Nanita? Leopoldo, digo Abelardo porque ese sí, era el amigo de mi no hay papá. problema. Sí. Le agradezco mucho que usted se haya referido a esa relación. Sí. Realmente es mi tío, Sí. hermano de mi madre. Ah, no, pero ese era un... Oiga, mire, con perdón. El señor Abelardo Nanita, que eran dos amigos que tenía mi papá aquí, Abelardo y Cristóbal Tejeda. Eran dos amigos íntimos de diferencia de política, pero eran amigos, porque eso siempre existió, ellos eran amigos. Y Abelardo Nanita era un hombre de una trayectoria totalmente, no sé cómo ponerlo, porque yo era muchachito y yo venía con mi papá, veníamos aquí. Bueno, es que esa era época en que la política no estaba por encima de la amistad. Sí. Hemos llegado quizá a otra situación, porque Sí, hay gente que se todo. hace enemiga por razones de la política. Sí, porque hay interés. Pero déjeme decirle, la pregunta de usted podrá parecerle a mucha gente como que no es trascendente, pero tiene trascendencia y yo la reconozco como tal. Y yo explicaba el otro día que nuestro país no conoce lo que es vivir en democracia. Por eso nosotros no hemos tenido una trayectoria democrática. Todo lo que hemos conocido aquí en toda la vida de la República, con periodos sumamente cortos, como por ejemplo el gobierno de Payá. Sí. Pero toda la vida aquí ha habido gobiernos autoritarios. Sí. Hemos tenido dictaduras y eso es lo que ha conocido este país. Yo traje el otro día el código telegráfico secreto de Lili para demostrar que la práctica de la violencia no se originó en el gobierno de Trujillo. Es una tradición de nuestra forma de gobierno autocrático. Y nosotros, desde que Santana fusiló a varios de los... Violentó la Constitución. No, y fusiló a varios de los patriotas, de los trinitarios que fundaron esta nación. Bueno, nosotros hemos estado viviendo bajo el imperio de la violencia del más fuerte.
Y demostré y traje aquí cómo con el código de secreto telegráfico Lili mandaba a matar, a vigilar, a apresar a todos sus enemigos. Y matar también. Y a matarlos también. Y decía yo que los ejecutores de esas órdenes eran los gobernadores de provincia. Porque eran los representantes del dictador en la provincia, porque su cabeza ahí estaba en juego. Si no cumplían la orden que recibían, entonces Lili lo mandaba a matar a ellos. Y ahí estaba la lista de toda la gente que estaban bajo vigilancia. Y ahí estaban del lado paterno mío, mi abuelo, Leopoldo, el general Leopoldo Espaillá, y su hermano, el general Pedro María Espaillá. Pero también estaba mi abuelo materno ahí, el papá de mi tío Abelardo, que se llamaba Abelardo Nanita también, el general Abelardo Nanita. Había sido vigilado por Lili y terminó siendo ministro de la guerra de Lili. Pero esas son las circunstancias de la política. Por eso nosotros, y esa pregunta de usted, que es una pregunta bien intencionada, hay que entenderla, que es que no hemos vivido en democracia. Y entonces cuando hemos comenzado a transitar la democracia del año 61 para acá, hemos terminado con esto que estamos viviendo, que de ninguna manera es democracia, porque un gobierno que surge de las urnas y adopta entonces una plataforma de acción que es contraria a sus gobernados, entonces viene a ser el rol de un dictador. Porque desde que un gobierno tiene como plan de acción o de programa de acción medidas que en lugar de ir a mejorar la condición de vida de los ciudadanos, va a constreñirle la condición de vida, tiene que gobernar contra ellos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a la fuerza, y va a tener que usar el ejército y la policía para doblegar la rebeldía natural de la población, que no puede recibir con beneplácito lo que atenta contra su condición de vida. Esa es la realidad. Le agradecemos su llamada. ¿Cómo es su nombre? Carrión, Pedro Carrión. Muchas gracias, señor Carrión. Le agradezco muchísimo yo lo voy su a llamada. cerrar porque voy a tener que llamarlo otra vez. ¿Cómo no? Gracias. Porque tengo algo muy importante que decirle. Muchas gracias. Adelante esta llamada. Buenos días, payano. Sí, adelante. Mire, nosotros, respecto a lo bueno que dice que se pararon, pero dicen ellos, Andy Laguar, que la Cámara de Senadores lo apruebe y lo dejen ahí para un momento dado. Los meterles se pagan un palo sechado. Y aquí todo el mundo, mire, yo que soy analfabeto y todo el mundo no está contra esos bonos. A los que no nos oyen, que no tenemos medio de comunicación, no estamos con esos bonos. Ahora quieren que lo aprueben y lo dejen ahí a Guachapá, para un momento tirarlo a la calle. Sí, pero óigame, la ley que aprobó esos bonos dice que es para venderlos fuera de aquí. Y yo lo que digo es que aunque emitan los bonos y aunque ellos quieran venderlos, no es verdad que en estas circunstancias, con un país como está esta República Dominicana, al borde de conflictos sociales profundos, como los que hemos estado protagonizando y como se producen de repente situaciones como la de la requisa, que nosotros entendemos que tenía otra finalidad distinta. No quiero insistir en eso para no frustrar lo que yo creo que es el propósito de esa requisa. Pero eso se movió por los noticieros de todo el mundo. Yo quiero ver quién va a recibir a Andy Laguarre. Por eso yo le di las gracias a las Fuerzas Armadas, porque le debe haber pegado el zipper en la boca a Andy Laguarre, por lo menos en lo que resta de este año, con el asunto ese de los bonos soberanos. Vamos a ver otra llamada, por favor. Buenas tardes. Muy buenas. Leopoldo, ¿cómo está usted? ¿Con quién hablamos? Domingo Lima. Adelante, señor Lima. Óigase, don Leopoldo, yo lo estoy llamando con relación a la desconfianza que tiene el pueblo en los gobernantes, en los últimos gobernantes de este país. Con relación a la democracia, que se dice haber democracia, aquí no hay democracia, aquí hay dictadura intelectual, dictadura verbal y psicológica. Por ejemplo, yo me desempeñé como encargado de investigación de la consultoría jurídica de la casa. Entré el 17 de agosto de este periodo de gobierno de Hipólito Mejía y me cancelaron en mayo. ¿Por qué? Porque tiré a la opinión pública un desfalco de 50 camionetas que faltan a la institución. Aber Matos, su encargado de recursos humanos de la casa, es responsable de esos vehículos y estaba distribuyendo los combustibles de la bomba gasolinera de la casa a vehículos particulares. Más sin embargo, porta una pistola con un formulario 25, que es lo que tanto ha hablado el doctor Vigilio Bello Rosa de eso, que se van a recuperar,
y yo tuve que mudarme 4 veces consecutivos porque me andaba persiguiendo para matarme. Lo que hicieron fue que me cancelaron, me dieron prestaciones laborales, me dieron nada, y lo que me querían era matar. Lo que me decían era, si sigue hablando te matamos. 50 vehículos de la casa hacen falta. Es decir, que en el inventario de la CAS faltan 50 vehículos. 50, no, en esta gestión de ahora. En esta Pero está gestión, bien, pero que en el Sí. inventario Sí, señor. faltan sí, 50 señor. vehículos. 50 camionetas y un Greda. Pero están echándole gasolina a nombre de esos vehículos a otros A vehículos. otros vehículos. No, señor, lo que pasa es que ellos están dando un volante que dice una autorización. Van a la bomba, se abastecen, por ejemplo, que tu vehículo coge 12 galones, le echan 12 galones semanal a personas, al primo, al hermano, a la novia y personas particulares que no son de la casa y son para laborar en la casa. Imagínese usted, esos son los cuartos del pueblo, de nosotros, hermano. No se separarán. Bueno, Entonces, eso es democracia. no, de ninguna manera. Y eso era la corrupción cabalgando, Entonces, bueno, que que eso fue... enterró la democracia venezolana, porque eso fue lo que quebró a la confianza de los venezolanos en los adecos y en los copellanos. Y en la primera oportunidad barrieron con ellos. A mí no me duele que yo haya sido cancelado del puesto, porque yo nada más no vivo de eso, gracias a Dios. Yo traté de hacer un trabajo, de ayudar a mi pueblo, por mi país, traté de dar con la verdad y lo que ellos me pagaron fue con eso, pero yo quisiera como que alguien quisiera investigar, que investigue eso, que vea la Yo veracidad de los le hechos. voy a decir lo siguiente. Yo, saliendo de este programa, voy a hacer uso de un teléfono que me dio el ingeniero Suero Marrancini y yo no lo he usado. Sí. Pero lo voy a usar para decirle que investigue eso que usted acaba Y de porque decir. no es político, usted sabe que no es político. Pero yo lo voy a llamar y le Señor. voy a decir que usted denunció eso Yo y me que sa- lo investigue. Esa persona bajo su mando que él tiene ahí, porque él no es político. Imagínense, si tiene compromiso político, no puede votar. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Ya tú sabes, Trabajo en la ya. consultoría jurídica. Sí, le agradecemos la llamada. Ya nos hicieron señas de que nos tenemos que ir. Les Bien. damos las gracias a los amigos televidentes y radioyentes. Esto ha sido todo por hoy. Su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Lanita. Mañana será otro día. Y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere.